La escasez de combustible es sinónimo de colas, contrabando, violencia, corrupción y protestas. La falta de gasolina profundiza la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y genera graves violaciones a los derechos humanos. Trabajadores, transportistas, pacientes y personal de salud no pueden llegar a sus destinos. Y todo esto en el contexto de una pandemia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró casi 2.000 manifestaciones en 2020 vinculadas a la escasez de gasolina. Eso equivaldría a 5 protestas diarias. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nos peleamos por la gasolina en un país petrolero, con las mayores reservas probadas del mundo, con grandes capacidades de refinación y comercialización? La corrupción, la falta de controles, la impunidad y la opacidad se adueñaron del estatal PDVSA durante las últimas 2 décadas y la convirtieron en la principal fuente de corrupción en Venezuela. 42.321 millones de dólares es el monto investigado en casos que la involucran. Entre 2004 y 2014 ingresó la monumental cifra de $1 billón por los altos precios del crudo en el mercado internacional. Pero esos recursos se perdieron junto a la fuga de talento, que se aceleró por la migración. El Plan Estratégico Socialista PDVSA 2016-2026 ofreció transformar a Venezuela en una potencia con la producción de 6 millones de barriles diarios. Pero en 2020, la producción fue de solo 393.000 barriles al día, 5.6 millones por debajo de la meta. Otra de tantas promesas incumplidas. Las 6 grandes refinerías se paralizaron paulatinamente por incapacidad de sus operadores, por la caída de la producción y por falta de mantenimiento. En el año 2020 se alcanzó solo un 5% de la capacidad productiva. Las expropiaciones y el prolongado subsidio a la gasolina también fueron factores determinantes en el declive. El plan de reorganización de 2008 expropió las empresas de servicios conexos, como las transportistas. La desinversión y la falta de mantenimiento generaron el deterioro del parque automotor. En 2008 existían 1.865 estaciones de gasolina. En 2020 se redujeron a 1.568. La crisis económica y el acelerado proceso inflacionario destruyeron el valor del bolívar y la corrupción y el contrabando se hicieron cada vez más atractivos por la creciente brecha del precio de combustible entre Venezuela y sus países vecinos. Las autoridades no atendieron el problema. Analistas y expertos han señalado que aproximadamente 30% de la gasolina producida en el país salió de forma ilegal por las fronteras. Los intentos por frenar este delito fueron ineficientes, como el chip electrónico puesto en los vehículos para limitar la venta de gasolina y los cronogramas de suministro por placa. En 2020 se anunció el aumento del precio del combustible, pero eso tampoco terminó con el contrabando de extracción. La respuesta del gobierno ante el aumento de la escasez en el 2020 fue acordar con Irán la importación de gasolina. Aún se desconocen los términos y condiciones de esta negociación y nada garantiza que resuelva el problema. Frente a este drama, los ciudadanos no se han quedado de brazos cruzados. Por el contrario, han asumido la defensa de sus derechos incluso en un contexto de falta de protección y debilidad institucional. En septiembre de 2020 se creó el Consejo Ciudadano del Combustible con el propósito de monitorear y documentar irregularidades en el suministro y la distribución de gasolina y diésel. Más de 129 organizaciones sumaron esfuerzos a través de Dilo Aquí, una aplicación móvil de Transparencia Venezuela que permite captar y sistematizar denuncias de corrupción. En palabras de Nelson Freites, coordinador nacional de corrupción y derechos humanos de la coalición, las denuncias de la ciudadanía, las reportadas por los medios de comunicación y por los actores de diferentes gremios, revelan desde pérdidas de cosechas hasta fallecimiento de enfermos crónicos. La corrupción en torno a la distribución de combustible evidencia que hay un nexo entre el agravamiento de la salud de los venezolanos y las irregularidades cometidas por funcionarios.
hay que recordar que la corrupción mata. Por una Venezuela íntegra, únete a la coalición anticorrupción.